Hola compañeros, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar a trabajar por ahí con los temarios que les mandé. Son temas que están relacionados a lo que es la línea recta, ¿no? Es nuestro tema general y es con lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a dar toda la teoría para posteriormente hacer algunos ejercicios que ya que están relacionados a lo que es la línea recta, ¿no? Vamos con lo más sencillo, lo más básico, y vamos subiendo de complejidad. Entonces, primero vamos a definir lo que es la línea recta. Algunas definiciones que, me di la tarea de investigar. Son definiciones, hay dos muy básicas y hay una un poquito más, más elaborada, ¿no? Más complicada, porque trae más cosas, ¿no? Que es con la que vamos a trabajar, vamos a interpretarla. Entonces, vamos con la primera definición. La definición 1 dice, es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces es una definición muy simple, muy cortita, que está fácil de imaginarla, ¿no? Imagínense dos puntos, ¿sí? Imagínense la distancia que existe en sus puntos. Entonces, pues eso sería una línea recta, ¿no? Que es la distancia más corta entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, solamente imagínense. Definición 2 dice serie de puntos que están en una misma dirección, ¿sí? Entonces, pues también muy sencillo de imaginarse. Imagínense un montón de puntitos, todos en la misma dirección. Entonces, todo eso define una línea recta. Esas dos definiciones se definen para la geometría euclidiana, ¿sí? Entonces, la definición 3 es la definición que utilizamos en geometría analítica, que es la geometría que estamos nosotros viendo, ¿no? Entonces, si usted la revisa, ¿sí? Dice, es un lugar geométrico de los puntos, tales que si tomamos dos cualesquiera de ellos, el valor de la pendiente es siempre constante. Si ustedes revisan esta definición, aquí hace mención de dos cosas importantes. Dice, un lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Bueno, se define como un lugar geométrico como la gráfica que constituye, ¿sí?, a esa serie de puntos, que es lo que mencionamos acá en la definición 2, ¿no? ¿Sí? El lugar geométrico, si tiene una propiedad, pues todos sus puntos deben de cumplir con esa propiedad para ser parte de ese lugar geométrico, ¿sí? Hace mención aquí también de otra palabra, ¿sí?, que menciona que es pendiente, ¿sí? Entonces la pendiente, pues es la que vamos a empezar a trabajar para poder trabajar todos nuestros temas, ¿sí? Es clave para iniciar. Y acá la definimos, ¿no? Inclusive aquí dice pendiente, siempre es constante. ¿Qué es una constante? Pues que es un número. A eso se refiere cuando se dice que es una constante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos otras dos definiciones, aquí también muy básicas, que es ángulo de inclinación y que es pendiente. El ángulo de inclinación, pues ya vimos el semestre pasado, parte de lo que es un ángulo, trabajamos todas sus propiedades, hicimos ejercicios de diferentes formas con ellos, ¿sí? Entonces ya tienen el conocimiento básico ustedes respecto a lo que es el ángulo, ¿no? ¿Cómo se define? Dice la inclinación, se define como el ángulo que forma una recta respecto de la horizontal, medido en sentido contrario a las del reloj, y su rango de medida es de 0 a 180 grados. Y ahí les pongo ahí el rango, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Dice, si es el ángulo que está formado de la horizontal ¿cuál es? Pues es el eje de las X, ¿sí? Entonces, todas las rectas, ya sea de forma creciente, decreciente, paralela a cualquiera de los ejes, ¿sí?, va a estar entre 0 y 180 grados, ¿no? ¿Sí? Y todo eso va a ser medido respecto al eje de las X. Por eso ese ángulo de inclinación. Si existiera un ángulo mayor a 180, pues hay que sacar la equivalencia, así como lo hacíamos en matemáticas 3, nada más que matemáticas 3, pues era de 0 a 360, que era el rango de un ángulo de forma general, ¿no? Entonces, aquí si estamos hablando de ángulos de inclinación respecto de las rectas, pues sería quitar media revolución, ¿no?
sería restar 180 en caso de que fuera mayor, o restar media revolución, o sumar en caso de que fuera un ángulo negativo. ¿Sí? Entonces es prácticamente lo mismo. ¿Sí? La pendiente, dice, es la tangente del ángulo de inclinación y se denota con la letra M, es decir, M es igual a la tangente del ángulo. Esta es otra fórmula que hay que anotar ahí en su formulario. ¿Sí? Es una fórmula muy sencilla que prácticamente, bueno, se requiere tener la calculadora para poder resolver cualquier problema respecto de eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven al inicio ángulo de inclinación y pendiente, a veces se interpreta como que se entiende o se entiende que es lo mismo, pero no es así, ¿no? Entonces, y aquí están cada una de las definiciones, una depende de la otra, ¿sí? Si yo tengo ángulo de inclinación, pues puedo obtener la pendiente. Si tengo pendiente, pues puedo obtener ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a trabajar con la pendiente, ¿sí? De forma como lo indica aquí. Vamos a ver las posiciones relativas, ¿sí? De la pendiente. Entonces, voy a anotar otras definiciones. Entonces, ahora tenemos posiciones de la recta respecto de la pendiente. ¿Sí? Son 4 casos que se van a presentar, ¿sí? Respecto de la pendiente cuando formemos o tracemos una recta, ¿no? en el plano cartesiano. Entonces, caso 1 dice, si M es positiva, es decir, recuérdense que M es una constante, es un numerito. Entonces ese número, si es positivo, entonces el ángulo debe de ser de 0 a 90 grados, ¿sí? Es decir, la recta es creciente. Y aquí está, esta sería una gráfica que estaría representando pues el caso 1, ¿no? La recta va creciendo, ¿sí? Y pues su ángulo está entre 0 y 90 grados. El caso 2 dice, si M es negativa, entonces el ángulo debe estar entre 90 y 180 grados. Es decir, la recta decrece. Y aquí está la gráfica que estaría representando pues este caso, ¿no? Caso número 3 dice, M es igual a 0, ¿sí? Si el ángulo es 0. O también si el ángulo, bueno, pues es a 180 grados, ¿no? Si es 0 o 180 grados, ¿sí? Entonces M también valdría 0. Sería pendiente 0, ¿no? Es decir, la recta es paralela al eje de las X. Y aquí se las muestro, ¿no? Caso número 3. Y caso número 4 dice, M es infinita. Se puede interpretar como infinita o se puede interpretar como que M no existe, ¿sí? Es el caso donde el ángulo equivale a 90 grados. Es decir, el ángulo, ¿sí? Es un ángulo fijo y eso indica que M, o la recta, no tiene pendiente. Y esa es paralela al eje de las Y. ¿Sí? Entonces, 3 casos donde sí existe la pendiente y un caso donde no existe, ¿no? Y entonces, eso sería por definición. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios que están relacionados, ¿sí? A estos 4 casos. Doy yo, por ejemplo, pendientes y puedo determinar mi ángulo de inclinación. Y viceversa, doy ángulo de inclinación y puedo determinar la pendiente, ¿no? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios para interpretar un poquito la teoría que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Como ustedes pueden checar, allá tengo arriba, tengo las fórmulas, las que acabamos de ver ahorita. La principal, la que vimos en la definición, dice que es M igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Acuérdense que
la definición que dimos, ¿no? Si ustedes revisan la fórmula de abajo, pues esa se genera despejando el ángulo, ¿sí?, de la parte de arriba. Porque aquí, en el ejercicio 1, pues yo voy a determinar el ángulo de inclinación, ¿sí?, teniendo pendientes. Entonces, yo necesito una fórmula, ¿sí?, donde yo puedo obtener el ángulo, y aquí está, ¿no? ¿Qué hice? Es un paso muy simple, ¿no? Lo que hice nada más, como aquí la tangente está multiplicando el ángulo, bueno, pasa la inversa del otro lado, ¿sí? Tangente inversa, ¿sí?, pasa con la m, ¿sí?, pero pasa a la -1, que sea la forma correcta en una función trigonométrica, ¿no? Entonces, pues ya queda ahí despejado el ángulo. Entonces ya lo utilizamos. Está muy sencillo, los ejercicios están muy prácticos, ¿sí? Vamos a tener que utilizar nuestra calculadora para poder resolver estos tipos de problemas. Simplemente es sustituir el dato que tenemos aquí en la fórmula, ¿no? Es decir, primero, caso número 1, yo tengo alfa es igual a la tangente a la -1, ¿sí? ¿De quién? Pues de m. ¿Cuánto vale m? -1. Entonces, en mi calculadora, así le doy como tangente a la -1. Si ustedes la pueden revisar, su calculadora viene como segunda función, ¿sí? ¿Qué es lo que van a apretar? Les voy a dar la secuencia de las teclas, ¿sí?, para este primer caso, para que lo hagan igual con los demás, ¿no? Es decir, primero apretarían la tecla Shift, que sería segunda función, Shift, así viene, Shift, bueno. Y luego buscan otra tecla, que es donde viene la tangente, ¿sí? Así viene, tan. Aquí con letras amarillitas dice tan a la -1, que es la que estamos nosotros utilizando. Por eso estoy activando como segunda función. Y luego pongo paréntesis, bueno, tecla de paréntesis, tecla, en este caso -1, tecla de cerrar paréntesis, ¿sí? Damos tecla igual, ¿sí? Y ahí nos da nuestro resultado, que alfa equivale a Shift tangente a la -1, paréntesis, -1, igual a -45 grados. Si ustedes revisan, yo les dije en la teoría que si me arrojaba un ángulo negativo, pues eso no existe, ¿verdad? Tendríamos que hacer ¿qué? Pues hacer la equivalencia que corresponde a ese ángulo. Como estamos hablando de rectas, de ángulos de inclinaciones de rectas, entonces lo que hacíamos era restarle media revolución, ¿sí? Porque acuérdense que es el rango en el que estamos trabajando, ¿no? Porque es respecto al eje de las X, ¿sí? Entonces sería -45, le sumamos 180, que es media revolución, entonces me quedaría -45 más 180, me da igual a 135 grados, ¿sí? Entonces, ese sería el ángulo que corresponde a una pendiente que equivale a -1. Si ustedes recuerdan a qué caso
estaríamos checando. Yo les dije, cuando M es negativa, su ángulo, ¿cómo debe de ser? Pues el ángulo debe ser de 90 a 180. Entonces, efectivamente, tengo negativo y el ángulo es mayor a 90, pero menor a 180. Entonces, pues es correcto. ¿Sí? Entonces, vamos con el inciso B, igual M igual a 10. Tengo alfa tangente a la menos 1 de 10. ¿Sí? Hago el mismo procedimiento que les expliqué ahí. ¿Sí? Meten la calculadora, segunda función, la tecla tangente, paréntesis, el número, en este caso 10, cierran paréntesis, igual, y arroja su resultado. En este caso sería igual a, si lo quiero convertir, como no es un ángulo exacto, ya saben, para convertir a ángulos exactos, me dio como decimal a mí 84.28, 89, por ejemplo, lo puedo dejar ahí, ¿sí? Si lo quiero convertir a un ángulo con minutos, con segundos, bueno, y con grados, ¿sí? Pues le puedo dar nada más aquí, ponemos la tecla de esta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ya me daba alfa igual 84 grados, 17 minutos y 22 segundos, ya haciendo el redondeo. ¿Sí? Y verifico. Si yo tengo una pendiente positiva, mi ángulo debe ser ¿cómo? Pues debe ser entre 0 y 90 grados. Y efectivamente, el ángulo que me arrojó es un ángulo menor a 90 grados. Estoy resolviendo cada uno de los problemas, ¿sí? Así como les indiqué, aquí les puse ya el procedimiento tal cual. ¿Sí? Pues aquí está, por ejemplo, tangente a menos 1 de 10, pues bueno, me sale un ángulo, digamos que era M pendiente, entonces el ángulo debe ser entre 0 y 90, entonces está correcto. Es un ángulo negativo, menos 0.5, entonces, bueno, aquí me sale de inicio, cuando saco la tangente a la menos 1, menos 0.5, me sale un ángulo negativo, sumo media revolución, 180, ¿sí? Convierto a ángulos, ¿sí? Con grados, minutos y segundos, y ya me da que 153, y efectivamente, como es un ángulo negativo, pues el ángulo debe ser entre 90 y 180. Igual ángulo negativo, mayor que 90, menor que 180. Mismo procedimiento. Aquí tengo un ángulo, tengo una pendiente muy pequeña, ¿sí? Entonces tengo 0, pero es una pendiente positiva. Entonces se supone que mi resultado pues, debe ser mayor a 0, pero menor que 90. Y efectivamente, me da 0 grados, 17 minutos, 11.32 segundos. Entonces sigue siendo, verdadero, ¿no? Es pequeño, pero bueno, también es pequeño, pero si es positivo es mayor que 0. Y la última, que es m igual a 0, entonces por definición. Acuérdense que eso lo definimos cuando vimos los casos, que dijimos que si m es igual a 0, entonces alfa es igual a 0 o alfa es igual a 180 grados, ¿no? Entonces nomás por definición, ya sin hacer el cálculo, o si quieren hacerlo, entonces pues ya les va a salir el 0, ¿no? O el 180. Ejemplo número 2. Ahora dice, determina la pendiente de las rectas teniendo el valor de los ángulos de inclinación. O sea, es lo contrario, ¿no? Yo les dije en las definiciones, teniendo pendientes puedo obtener ángulos de inclinación. Teniendo ángulos de inclinación puedo obtener pendiente. Entonces, pues esta es más directa. Es más directa que la anterior, ¿no? Porque simplemente, bueno, se hace lo mismo, ¿sí? Se sustituye en la fórmula, en la principal, la que es la definición, dice que m es igual a la tangente del ángulo. Exactamente
lo mismo, pero ahora sí inversa, ¿no? Es decir, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que M es igual a la tangente de 75, ¿sí? Si doy eso, tangente 75 es igual a 3.73. Entonces, pues sale un poquito más directa. La inciso B es un ángulo, bueno, que tiene grados, minutos y segundos, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes ya saben ingresar a su calculadora grados, minutos y segundos. Es decir, M es igual a la tangente, paréntesis, 120 grados, 32 minutos, 40 segundos. Si yo meto eso a la calculadora, pues tiene que arrojarme algo negativo. Y me dice que me da 1 menos 1.69. Y ese sería mi resultado, ¿sí? Entonces, estos dos casos, pues digo, no tienen nada complicado. Si es ángulo menor que 90, pues cuando M es positiva. Si es un ángulo mayor que 90, pues mi pendiente es negativo. Y efectivamente sí me resultó así, ¿no? En el caso C y el D, bueno, dejé el espacio porque es un poquito más elaborado, pero no tanto. Digo, ustedes ya saben hacer las conversiones. Siguen siendo ángulos, pero en este caso, bueno, están en el sistema del radianes, en el sistema circular. Entonces hay que convertir primero pues a grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues muy fácil, ¿no? Multiplicábamos por nuestra fórmula, que era 180 sobre pi, ¿sí? Esa es la fórmula para convertir de radianes a grados. Entonces, bueno, aquí se nos va los pi y nada más nos queda 3 por 180 me da 540, ¿sí? Entre 2. Eso me da igual a mitad de 540, 250, me da 270 grados, ¿sí? Entonces, tengo ese ángulo. Ahora sí aplico que M es igual a la tangente